capacitación judicial doctor Guillermo López, agradecemos la presencia de la doctora María Lorena González Topchi, quien disertará sobre razonamiento por precedentes jurisprudenciales. La doctora González Topchi es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, donde cursó la carrera de especialización en Derecho Constitucional y se encuentra cursando el doctorado en el área de Derecho Constitucional. Realizó cursos de posgrado en Metodología de la Comparación Jurídica y en Derechos Humanos y Justicia Constitucional en la Universidad de Bolonia. Es profesora de distintos cursos de posgrado y especializaciones en la República Argentina y en el exterior. Es socia fundadora y miembro titular de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, entre otros. Ha intervenido como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus principales líneas de investigación se vinculan con los sistemas de control de constitucionalidad, el precedente constitucional y su obligatoriedad, teoría de la justicia y análisis sobre la estructura judiciaria. De esta manera, damos por concluida esta breve apertura, dando la palabra a la doctora Lorena González Topchi para iniciar su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por la presentación. Gracias a todos ustedes por en este día tan lindo estar acá, en estas horas que nos quedan por delante para transitar los temas que me parecieron interesantes traer para reflexionar y para revisar. Cuando pensé en el tema que quería exponer, tiene que ver con, como se dieron cuenta, con mis líneas de investigación y mis líneas de actividad en litigio ante la Corte Suprema. Pensé en la importancia del razonamiento judicial a través de precedentes, que tiene unas particularidades bastante singulares. Todos sabemos que razonamos a través de precedentes, lo hacemos cotidianamente, y también al mismo tiempo aparecen ciertas posturas que niegan la existencia del precedente como una fuente y como una práctica para llevar adelante el razonamiento judicial. Como seguramente vieron en el pequeño programa que les armé, esta clase va a estar integrada por dos partes muy distintivas y un necesario break en el medio. En la primera parte vamos a hablar sobre el razonamiento judicial a través de precedentes y vamos a recorrer algunos conceptos básicos y vamos a hacer una especie de manual de uso para entender qué es esta práctica que llevamos adelante y que yo considero que es la práctica necesaria para comprender y ejercer el derecho. Y en la segunda parte me voy a dedicar a desarrollar el recorrido de la doctrina del precedente y de la práctica del precedente en la Corte Argentina, cómo funciona desde su origen y cuáles son los problemas de implementación y cuál es la doctrina predominante sobre la obligatoriedad de seguimiento del precedente, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Todas estas cuestiones técnicas que dije recién no se hagan problema porque hay un apartado especial que es como una especie de dossier sobre estos términos y cómo los vamos a ir utilizando. Si bien esto es una exposición bastante formal, a mí me interesa siempre que las exposiciones sean un diálogo. Entonces los invito a que rompan las inhibiciones y las vergüenzas que a veces ocurren y me interrumpen, me preguntan, con todo gusto iniciamos ese diálogo. Si les parece, comenzamos. Bueno, hablar del razonamiento judicial a través de precedentes implica, primero, llevar adelante una serie de definiciones básicas. ¿Para qué sirven los precedentes? ¿Por qué razonamos a través de precedentes? ¿Y por qué lo hacemos a veces sin darnos cuenta? En Argentina, tener en cuenta estos conceptos que acabo de desarrollar tiene una complejidad mayor, porque seguramente recordarán o habrán advertido que existe una especie de idea negatoria de la obligatoriedad del precedente en Argentina, básicamente porque no tenemos una concepción normativizada de esa obligatoriedad del precedente. ¿Qué quiero decir con esto? No existe una norma dentro del sistema jurídico argentino que disponga cómo funciona esta obligatoriedad. Si estamos acostumbrados a concepciones absolutamente
no hay una norma que disponga esto, entonces no puede ocurrir, la pregunta que aparece inmediatamente y es ¿por qué seguimos precedentes dictados por la Corte Suprema? ¿Y por qué la Corte, en el desarrollo de sus precedentes, también desarrolló la práctica social de razonar a través de precedentes? La primera respuesta que voy a dar a esta pregunta, va a haber muchas respuestas a lo largo de la tarde, pero la primera es porque forma parte del razonamiento humano. Nosotros cuando buscamos soluciones, sobre todo los que nos manejamos en el ámbito del derecho, buscamos soluciones, primero aquellas que aparecen de manera nítida en la ley, pero todos sabemos que las leyes no prevén todas las soluciones. Esa es una idea bastante napoleónica de la ley. ¿Se acuerdan que Napoleón quería que los jueces fueran ubicadores de soluciones en la ley? Pero todos sabemos que la ley no puede contener todas las soluciones, todos sabemos que la ley tiene oscuridades y también sabemos que el derecho tiene un dinamismo y los hechos que generan derecho tienen un dinamismo superior a la tarea legislativa. La tarea legislativa no puede abarcar todos los fenómenos. También sabemos que la aplicación y la resolución de conflictos por parte de los jueces y los planteos que hacemos los abogados no encuentran siempre su andamiaje perfecto en el sistema normativo que podemos leer y podemos encontrar. Sabemos, por ejemplo, que la jurisprudencia es fuente del derecho. Será una fuente secundaria, no la fuente primaria como la ley, pero la jurisprudencia ha generado muchas veces el cambio legislativo o se ha anticipado a la necesidad de consagración de ciertos fenómenos en el ámbito del derecho. Con todo este menú que desde recién voy a ir desarrollando la idea de por qué y para qué es importante razonar a través de precedentes. Como decía recién, en Argentina coexiste esta idea negatoria de la obligatoriedad de seguimiento del precedente. Saben que la idea de seguimiento del precedente tradicionalmente se identifica con la noción de stare decisis. Stare decisis quiere decir estar a lo resuelto anteriormente. Es la obligación de seguir lo resuelto en un caso anterior frente a un caso presente que tenga características similares. Esa idea negatoria de la obligatoriedad del precedente, coexiste con una práctica judicial desarrollada por la Corte Suprema consistente en el uso de precedentes como fundamento normativo para la construcción de soluciones en las sentencias. Es decir, que los precedentes forman parte de la fundamentación que da la Corte en sus propias sentencias y es lo que la Corte exige que hagan los tribunales cuando desarrollan ese fundamento en sus sentencias. Al mismo tiempo que convivimos con esta dicotomía, los abogados y los doctrinarios afirman la relevancia de la práctica del precedente cuando toman en cuenta la jurisprudencia de la Corte para fundar sus argumentos y además se han elaborado doctrinas sobre la base de precedentes desarrollados por la Corte. Se espera, todos esperamos, que los tribunales sigan o obedezcan a los precedentes entendidos como las decisiones tomadas en el pasado para casos similares en el futuro. Esto forma parte de nuestra cotidianidad. Es muy común que tanto la Corte Suprema como los autores, especialmente del derecho constitucional, se refieran a los precedentes cuando aluden a sentencias dictadas y que aún se use lo resuelto en decisiones anteriores con carácter normativo. Pero también sabemos que en la Argentina casi todos fuimos educados para interpretar códigos, leyes, otras normas generales, pero no necesariamente recibimos la técnica para fundar una sentencia en lo resuelto en casos anteriores, cuando me refiero a los jueces y cuando me refiero a los abogados y a las abogadas, para tener en cuenta la jurisprudencia constante y prevalente de la Corte para argumentar nuestros casos. Lo relevante es que cuando empleamos precedentes como soporte de una determinada decisión o cuando empleamos precedentes para lograr una resolución judicial, tenemos que conocer las reglas del juego. A ese juego, hoy a la tarde, y casi siempre, yo lo llamo stare decisis o obligatoriedad del precedente. El juego que tenemos que saber jugar es razonar a través de precedentes. Hoy yo me propongo formular algunas definiciones básicas al principio para diagramar y explicar esas reglas del juego y tratar de desarrollar un brevísimo, porque son 3 horas, manual de uso sobre los precedentes en el razonamiento judicial legal. Para empezar con ese manual de uso voy a hacer una especie de dossier de los términos que voy a utilizar, que seguramente los conocen, pero siempre es bueno establecer pautas de lenguaje común. El lenguaje jurídico vieron que es muy tramposo, entonces siempre tratemos de evitar la ambigüedad y la variedad que tiene ese lenguaje. Hay 2 maneras tradicionales que solemos identificar cuando hablamos de obligatoriedad
obligatoriedad del precedente. Lo primero que solemos identificar es que la obligatoriedad del precedente, el seguimiento de los tribunales de decisiones anteriores, solamente aparece en los sistemas del common law. Es decir, aquellos sistemas en donde la jurisprudencia tiene un valor, la jurisprudencia lo digo en sentido muy genérico, un valor mucho más prevalente que la ley escrita, y solamente los países tributarios del common law son aquellos que respetan o consagran esta obligatoriedad de seguimiento. Bueno, esto es un gran mito, porque en realidad el precedente, y sobre todo el precedente constitucional, no se desarrolla únicamente cuando estamos hablando de sistemas del common law. En los sistemas del civil law, nosotros somos un sistema del civil law un poco particular, porque tenemos una especie de combinación particular como somos. Como argentinos tenemos un sistema civil de corte francesa con notas españolas, un sistema administrativo rarísimo de corte francés con bases españolas y una constitución que sigue el modelo estadounidense de la Constitución de Filadelfia y que estructura el funcionamiento del Poder Judicial sobre la base de la distribución de competencias de la Constitución estadounidense. Es decir, que tenemos un derecho constitucional con ese ADN y el derecho infraconstitucional con este crisol de razas, como decimos. Convivimos de esa manera. Por eso a veces es muy difícil de entender cómo funciona nuestro sistema. Si yo tomase como válido el postulado que dije recién, que en los sistemas del common law solamente funciona el precedente, no tendría mucho sentido lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla de hoy. ¿Por qué en Argentina seguimos el precedente? Me podrían decir, ¿y por qué somos un sistema complejo? No, seguimos el precedente porque nuestra estructura constitucional se basa en un sistema que sigue el precedente, pero no porque sea del common law, sino porque es la forma de enlazar el ejercicio del control de constitucionalidad judicial y difuso, que nos van a dar la clase que viene, por eso no voy a hablar de eso, para no spoilear lo que van a dar la clase que viene, no conmigo, sino con el próximo profesor. ¿Por qué digo esto? Porque en un sistema de control de constitucionalidad judicial y difuso, todos los jueces tienen la función de controlar la validez de las normas y la Corte Suprema es el tribunal de cierre en la interpretación constitucional. Entonces, si yo no tengo alguna forma de que esa última interpretación constitucional baje para los tribunales inferiores, genero una inseguridad jurídica en términos de qué es derecho y qué no es derecho, qué es derecho válido y vigente y qué no lo es, y en lugar de tener un control judicial ejercido para casos concretos, tengo un control judicial desatado. El problema en Argentina y en los países que tienen el sistema de control de constitucionalidad judicial y difuso es que no registren o no respeten una regla nítida del precedente. Creo que ya ahora entienden por qué existen estas posturas negatorias del precedente en Argentina. Es muy atractivo negar la existencia obligatoria del precedente porque me desata los límites constitucionales. Hice este paréntesis porque me parece que es importante, además de desarrollar las teorías, entender por qué. Por qué doctrinariamente hace mucho tiempo se niega la existencia de esta práctica, cuando la Corte Suprema, desde que dictó la sentencia número 25, sigue con esta práctica. Es un gran interrogante, cada vez que tengo que explicar este tema me dice, pero ¿por qué si hay una práctica se niega? Y se niega porque es una práctica que delimita el libre albedrío en la interpretación constitucional. Vamos a ver que esto en un país que adopta un sistema federal es muy importante, porque hay reglas federales que surgen de la interpretación de normas federales que hace la Corte Suprema y que los tribunales inferiores y particularmente los tribunales provinciales tienen que seguir con esa interpretación en materia federal. Voy a comenzar entonces con las definiciones. Lo primero que tenemos que saber es que esta obligatoriedad del precedente puede aparecer tanto en un sistema del civil law como en un sistema del common law. Y se puede configurar de dos maneras. Existe una obligatoriedad de seguimiento del precedente vertical, es decir, que los tribunales inferiores tienen que seguir el precedente fijado por el último tribunal, en este caso sería la Corte Suprema. En este caso, en Argentina, esto funciona en materia constitucional, como vamos a ver más adelante. Y también la obligatoriedad del precedente puede ser horizontal, que es aquella que aparece donde la obligación de seguir las decisiones de casos anteriores es por un mismo tribunal. Esto a veces aparece de una manera poco nítida en los tribunales superiores, como en la Corte Argentina, en donde debe respetar, al construir una decisión
actual lo que ha resuelto en el pasado en casos similares. ¿Y por qué lo tiene que respetar? Porque está construyendo una regla de interpretación. Y lo interesante es que esa regla de interpretación se pueda saber hasta dónde se puede proyectar. Entonces dijimos que tenemos dos. Vertical, que tiene que ver con la forma de organización jerárquica que tiene el Poder Judicial. Y yo le agrego la forma de organización jerárquica que tiene el sistema federal. Y al mismo tiempo el precedente horizontal, que es, a mí me gusta decirle, una jerarquía artificial, que viene de que el propio tribunal se impone decisiones del pasado, no porque respete o venere el pasado, sino porque no encuentra argumentos que rebatan esa decisión en el pasado. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? En Argentina, la obligatoriedad del precedente aparece como una práctica adoptada por la Corte Suprema sin norma que lo obligue desde el dictado de la sentencia número 25 después del año 1863, que fue cuando comenzó a funcionar la Corte Suprema. Esto es llamativo en este sentido. Nosotros estamos acostumbrados a que eso puede llegar a aparecer muchas de las constituciones provinciales y de las leyes generales de funcionamiento de los poderes judiciales provinciales tienen obligatoriedad del precedente. Vieron que muchas veces los tribunales inferiores provinciales tienen que seguir el precedente de la corte local. Pero a nivel federal esto no existe, pero la práctica apareció. Y lo hizo desde el principio, y lo hizo básicamente porque tuvo que resolver un caso que ya había resuelto con fecha anterior. Era un caso muy sencillo, la sentencia muy corta, y la Corte básicamente dijo en ese caso: esto ya lo resolví y me remito a lo que resolví, porque esto no es distinto, sino que es lo mismo. Esa práctica que adoptó la Corte, sin norma, lo hizo por un axioma que repiten dos autores norteamericanos, que son unos de los que estudiaron de una manera más precisa el fenómeno de la obligatoriedad del precedente, que es el axioma que nos rige cada vez que razonamos o llevamos adelante el razonamiento judicial, que es: los casos iguales se resuelven de manera similar. Cuando aprendemos semejanzas y diferencias en los primeros pasos en el colegio, esa es la forma en la que razonamos. No es muy diferente a lo que hacemos en sede judicial o lo que hacemos los abogados cuando argumentamos. Sí sofisticamos la técnica, pero estamos haciendo lo mismo porque tiene que ver con el razonamiento, con la forma de buscar soluciones cuando la solución no está prevista específicamente en la norma, o cuando sí está prevista en la norma, pero tengo un desarrollo de aplicación a través de precedentes para casos iguales. No tendría sentido ninguno, salvo que no quiera respetar el precedente, por supuesto, apartarme de ese precedente si ya lo tengo resuelto. Yo a veces, cuando trato de convencer a quienes no están de acuerdo con la práctica del precedente, digo que se trabaja mejor y se trabaja menos. Porque si yo conozco casos similares, es más ágil la forma de trabajar, es una forma de incentivarlos a sumarse a la idea del precedente. Bueno, también para llevar adelante la técnica del precedente tenemos que tener en cuenta tres técnicas básicas. Yo las voy a decir en sus denominaciones en inglés, básicamente porque no tienen traducción, pero las voy a traducir yo. La primera técnica es el distinguishing. Distinguishing quiere decir distinguir. Resolver a través del precedente no es solamente resolver casos iguales de manera igual, sino que lo que tengo que hacer es distinguir cuáles son los aspectos relevantes del caso anterior que se proyectan sobre un caso presente. Para hacer esta distinción, tengo que tener en cuenta dos grandes partes que tienen los precedentes y las sentencias judiciales, que son el holding y el obiter dictum. El holding, o ratio decidendi, es la regla o pauta interpretativa que surge de un precedente, que es lo que nosotros vamos a poder proyectar para casos futuros, iguales, similares. Mientras que el obiter dictum sabemos que son los argumentos o fundamentos de apoyo, pero que no hacen a la decisión de fondo, generalmente se los denomina como los argumentos dichos al pasar. Esta es una formulación bastante abierta, porque al pasar de qué? Bueno, al pasar porque coadyuvan a resolver, pero no necesariamente me fijan la regla interpretativa que yo tengo que proyectar hacia casos futuros iguales. ¿Por qué es importante distinguir entonces? Porque yo, para distinguir, lo que hago es distinguir
distinguir qué regla aplico a un caso similar. Esta es una tarea que tenemos que hacer los abogados y que tienen que hacer los jueces cada vez que resuelven. La hacen aunque no le pongan la etiqueta del distinguishing, porque forma parte del razonamiento humano cuando funciona. Tiene que funcionar de esta manera. Ahora, dentro del razonamiento judicial, este distinguishing para precedentes es distinguir aquel precedente que abarca este caso, que abarca este supuesto de hecho nuevo que tengo. Si es igual, si es similar, tengo una regla para aplicar. Y si soy juez o soy abogado y tengo un precedente anterior y no quiero que se aplique a mi caso, no es algo voluntario, sino que tengo que hacer el distingo para determinar cuáles son las diferencias sustanciales y relevantes que no permiten proyectar esa decisión pasada sobre este caso. Tengo que demostrar por qué es distinto. Y para demostrar por qué es distinto, no basta que yo diga que opino distinto. Estamos bastante acostumbrados a leer eso. Este tribunal en su actual integración sostiene eso. Eso no es el distinguishing, eso es yo digo lo que yo pienso. Yo voy a ser un poco dura. Eso se dice en un artículo de doctrina. Cuando se dicta una sentencia, ese no es el ámbito. En una sentencia tengo que tener en cuenta que estoy construyendo decisiones que tienen que tener algún tipo de conexión con las decisiones pasadas. No por venerar el pasado, sino por la seguridad jurídica y la idea de continuidad. La segunda técnica se denomina reversing, que esta es la técnica que es revisar una decisión anterior. Esta la vemos todos los días, es la que ejerce una Cámara de Apelación respecto a una sentencia dictada por un tribunal inferior. Esto es una distinción jerárquica. Solamente los tribunales de alzada, en función de la distribución y el ejercicio de sus competencias, van a poder revisar sentencias dictadas por tribunales inferiores. Y lo hacen en el marco y con el continente de la apelación, las pretensiones de las partes y lo que abre esa revisión en términos de apelación. Y la tercera técnica sí es típica de la obligatoriedad del precedente, que se llama overruling, que es básicamente dejar sin efecto un precedente vinculante, un precedente anterior. El overruling lo hace el tribunal de cierre. El overruling funciona para el precedente horizontal. Cuando la Corte Suprema construye sus precedentes, piensen en el caso de aborto, el caso Dobbs, que dictó la Corte norteamericana hace poco tiempo, que dejó sin efecto un precedente anterior. Hay mucho para hablar ahí, de una manera bastante particular. Hay mucho para hablar ahí porque no hubo mucha técnica del precedente, pero está dejando sin efecto un precedente vinculante anterior, pero lo hace el mismo tribunal sobre sus precedentes pasados. Y para hacerlo, de vuelta, no puede decir ahora somos otros, ahora opinamos distinto. Tiene que mostrar y tiene que hacer un distingo de por qué este caso no es igual que el caso futuro. Entonces, distinguishing o distinguir en cada caso que resuelvo, reversing o revisar solamente tribunales de alzada respecto de tribunales inferiores, y overruling o dejar sin efecto precedentes propios, pero no sobre la base de opiniones particulares, singulares, razones privadas por el cambio del tribunal, sino demostrar por qué ese precedente no se debe proyectar en el tiempo, ya sea porque cambiaron las circunstancias relevantes, o porque hay argumentos superadores de ese precedente. Voy a decirlo de nuevo, los argumentos superadores o los cambios de circunstancias no tienen que ver con el cambio de integración del tribunal. Seguramente ya se habrán dado cuenta que esto es lo último que pasa. Cambian las integraciones de los tribunales y cambian los precedentes porque cambiaron las personas. Y eso es sustituir las razones públicas que deben dar los jueces cuando toman decisiones por razones privadas, que son las que deben dar fuera de las sentencias. No sirven para la construcción de un razonamiento judicial. Ya sé que pasa muchas veces, pero hay que identificarlo y hay que decirlo. Bueno, ¿qué es un precedente entonces? Ya les dije las tres técnicas, ya les dije cómo funciona el sentido vertical y horizontal, y sé que están buscando alguna definición del precedente, más o menos que les sirva. Voy a dar una definición un poquito compleja y después la voy a ir simplificando. Un precedente puede ser identificado como una norma inferida a partir de una decisión previa que es relevante para la adopción de una decisión en el presente. Vieron que dije norma, y cuando estoy hablando de norma es la idea de norma que se construye en una decisión judicial. Ahora, si ese precedente es un precedente judicial, si ese precedente es una decisión tomada en un determinado caso, en un expediente, esa decisión judicial que constituye un precedente es
una decisión previa adoptada por un tribunal de justicia a través de una sentencia que resuelve un caso o una controversia en los términos del artículo 2 de la Ley 27 en Argentina, o que califica a determinado planteo como uno en el que existe o no un caso o una controversia. Es decir, que el precedente judicial es el que resuelve un caso actual sobre la base de un caso pasado, tomando en cuenta las similitudes y diferencias entre un caso y otro, y sobre todo las similitudes para resolver la misma controversia o para rechazar la existencia de controversia. Para eso definimos de esta manera la idea de precedente judicial. Toda sentencia también, en esa que construimos una norma que se aplica para el caso concreto, hoy voy a ser deferente a esa postura, podemos criticarla muchas veces, pero hoy necesito usar esa idea, también tiene dos grandes partes. Y va parte de una necesidad. Los jueces deben fundar sus decisiones. Deben fundar sus decisiones en el derecho vigente y, como vamos a hablar esta tarde, también deben tener en cuenta los precedentes vinculantes, los precedentes que son necesarios para resolver estas cuestiones. Los jueces, cuando resuelven y dictan sentencias, tienen que utilizar premisas y utilizan el método deductivo para construir las premisas y de las premisas derivar en una conclusión. No se asusten que no voy a dar una clase de lógica, solamente estoy haciendo esta referencia rápida. Esa manera deductiva de resolver un problema, porque en una sentencia lo que hacen los jueces es resolver un problema, lo que hacemos los abogados es llevarles un problema y ofrecerles una visión posible de cómo se resuelve ese problema. Esa construcción tiene dos grandes partes. Una se llama justificación interna y otra se llama justificación externa. Los argumentos que brindan los jueces tienen dos partes. Unos argumentos van a la justificación interna y otros argumentos van a la justificación externa. La justificación interna de toda decisión judicial tiene que ver con la selección de premisas normativas y fácticas a partir de las cuales, a través de un método deductivo, construye una solución para ese caso. Es como si dijéramos rápidamente el tránsito entre los hechos y el derecho y la solución. ¿Se acuerdan los tres pasos de una sentencia? Ahí está la justificación interna. ¿Por qué yo resuelvo este caso particular de esta manera? Acuérdense que la justificación interna se proyecta exclusivamente sobre ese caso. Pero las sentencias también tienen una justificación externa. No porque se proyecten para cualquier caso, sino que ahí están los argumentos que deben dar los jueces. ¿Por qué eligen esas premisas y no otras? ¿Por qué toman en cuenta una pauta interpretativa y no otras? Esa es la construcción que debe hacer un juez cuando dicta una sentencia y es la construcción que tenemos que buscar los abogados cuando tomamos en cuenta un precedente para proyectarlo al caso futuro y cuando extraemos de los precedentes la regla interpretativa que podemos proyectar, el holding. Es muy relevante la distinción que hice antes entre holding o ratio decidendi y obiter dictum porque saben que la regla solo surge en el holding. El obiter dictum, los argumentos de apoyo pero que no resuelven el caso de fondo, no son la regla interpretativa. Obviamente que muchas veces sin ese obiter dictum no vamos a ningún lado. Pienso en la sentencia, tal vez la sentencia más antigua que conocemos todos, que no es argentina, que es una sentencia dictada por la Corte norteamericana, que es la que dio nacimiento al... Hay una discusión, dicen que antes ya existía, pero vamos a decir que apareció ahí, la que dio nacimiento a la idea de control judicial difuso, que es la sentencia dictada de Marbury versus Madison. Esa sentencia es puro obiter dictum. No es que no hay holding, hay. Pero para llegar a ese holding de que el Congreso no puede crear un supuesto de competencia originaria por fuera de lo que establece la Constitución, tenía que decir antes si podía decir que una norma era inconstitucional o no, y qué pasaba si decía si una norma era inconstitucional o no, y quién era el que tenía la facultad para decirlo. Y en esas tres preguntas que desarrolla Marshall en la sentencia, lo que hace es un obiter dictum gigantesco en apoyo a la regla que tenía que construir, que era la que defendía la idea de competencias que fija la Constitución y que el Congreso no puede modificarlas sin violar la Constitución, cuando hablo de competencia originaria. Bueno, entonces allí es donde nosotros tenemos que buscar en las sentencias justificación interna, justificación externa con estas dos finalidades, y la conclusión de ese razonamiento es la norma que crea para ese caso.
sistema le va a otorgar un estatus jurídico particular a esa norma que aparece en una sentencia. Hay sistemas en donde voy a encontrar normas dentro del sistema que dicen esas normas creadas a partir de sentencias son obligatorias para los casos futuros iguales. Hay países también que dicen la obligatoriedad del precedente funciona de esta manera y se ejerce de esta manera. Les conté que algunas provincias en Argentina tienen esta pauta de obligatoriedad de seguimiento del precedente local. Pero también puede pasar, como ocurre a nivel federal en Argentina, voy a usar nacional y federal ahora como sinónimos, no porque no sea. La Corte, como les dije, desarrolló una práctica social. ¿Cómo desarrolló una práctica social sin una norma? Y bueno, porque el derecho tiene mucho que ver con las prácticas sociales. Y cuando muchos aspectos de los que desarrollamos cotidianamente los desarrollamos casi por costumbre, es porque ahí está la característica del derecho como una práctica social. Muchos de nuestros razonamientos tienen que ver con esa faceta del derecho. No estoy dejando de ser positivista ni por un minuto. Estoy diciendo que tenemos que reconocer que hay prácticas sociales que llevamos adelante sin el apoyo de una norma que nos diga hace esto. Básicamente porque el derecho tiene esa plasticidad de ser una práctica social. En los sistemas donde no tenemos una norma específica que nos diga que la obligatoriedad de seguimiento de los precedentes de la Corte funciona, y hace más de 200 años que lo hacemos, el entendimiento es que lo hacemos porque lo necesitamos para razonar jurídicamente. Y lo hacemos porque necesitamos tener una interpretación de cierre del último tribunal que nos defina qué es el derecho federal. Recuerden que la Corte Suprema, cuando ejerce su función constitucional, si se me permite utilizar este término, los casos llegan a la Corte Suprema en Argentina por dos vías. Llegan por competencia originaria, que es la competencia que está consagrada en el artículo 117 de la Constitución Nacional, esos casos que se radican de forma exclusiva y originaria ante la Corte y que involucran casos taxativamente establecidos en la Constitución y que, como recién hicimos el homenaje a Marbury, no pueden ser, y hagamos el homenaje a Sojo, que es el Marbury argentino, no pueden ser modificados por el Congreso. Solamente esos casos se dan en los supuestos en que involucren a embajadores, ministros, cónsules extranjeros o conflictos entre dos o más provincias. Ahí el caso nace y termina en la Corte, la decisión que toma la Corte no se revisa por nadie. Por eso la competencia es muy estricta. Tiene que ser así. El Congreso no la puede modificar. Pero los casos también llegan a la Corte por vía de apelación, que son las competencias a las que hace referencia el artículo 116. Y una de las vías de apelación que más conocemos es la vía de apelación extraordinaria, que es el recurso extraordinario federal, que creo que en la clase anterior hablaron de ese tema con el doctor Carrión. Sabía que y esa competencia de apelación extraordinaria por vía del recurso extraordinario federal, creado en la Ley 48, que se parece muchísimo, por no decir que es igual al recurso de la ley que estaban interpretando en el caso Marbury versus Madison, a la ley que creaba los mismos recursos, tiene una finalidad. La competencia de apelación en el recurso extraordinario federal de la Corte es preservar la supremacía federal sobre el orden provincial, preservar el respeto de la supremacía federal por parte de todos los tribunales del país, preservar la supremacía de la Constitución en términos federales. Y la Corte ejerce esa competencia para decir, definir e interpretar qué es derecho federal, no para más cosas que esas. Y el derecho federal es la Constitución Nacional, los tratados y las leyes federales. Y en Argentina tenemos una particularidad. La Corte, si bien no revisa en el ámbito del recurso extraordinario cuestiones de derecho común, vamos a ver en la segunda parte, hay una suerte de obligatoriedad del precedente del derecho común. Porque el derecho común en Argentina, aquel que está descrito en el artículo 75, inciso 12, en los códigos de fondo, sabemos que nuestro modelo federal establece que esos códigos los dicta el Congreso y lo aplican los jueces locales y lo deben aplicar. Vamos a ver que en el caso de la obligatoriedad del precedente, no solamente hay obligatoriedad del precedente en materia federal, sino que la Corte Argentina desarrolló una obligatoriedad del precedente cuando hay precedente sobre la interpretación de norma de derecho común. Cuando hay precedente vinculante y establecido sobre normas de derecho común. Este último aspecto de la obligatoriedad del precedente es el más controversial. Si el otro era discutido, este es infinitamente más discutido, pero lo tengo que traer porque es una variante de lo que vamos a ver en la segunda parte de cómo se desarrolló y cuáles son los
estándares que la Corte utiliza. Muy bien. Yo les decía que como los poderes judiciales están organizados jerárquicamente, nosotros vamos a tener dos variantes de obligatoriedad del precedente. La obligatoriedad del precedente vertical, que es todos los tribunales inferiores respetan el precedente del tribunal de cierre, y la obligatoriedad horizontal, que es el propio tribunal frente a los suyos. Hoy, para el encuentro de hoy, yo pensé en centrarme en la obligatoriedad vertical, que me parece, la otra es apasionante desde luego, pero que me parece que tiene una mayor virtualidad práctica, que es con lo que ustedes se van a encontrar todos los días, ya sea que lo tengan que resolver porque forman parte del Poder Judicial. Aprovecho, como hoy es el día del magistrado, los saludo también por estar acá este día, y también como abogados y abogadas cuando tengan que argumentar. Saben que tienen que tener referencia a este precedente. Vamos entonces a cómo se desarrolló esta práctica en Argentina. Hay una obligatoriedad de seguimiento de los precedentes de la Corte que es indiscutida, que es cuando la Corte dicta una sentencia en un caso donde resuelve como tribunal de cierre. Si estoy en el mismo caso y voy avanzando sobre la apelación y la Corte dicta la sentencia final, esa sentencia se tiene que cumplir, y en el caso de que sea un recurso extraordinario, ¿se acuerdan del recurso extraordinario? Cuando la Corte lo resuelve puede hacer dos cosas. Si admite el recurso extraordinario, puede dictar la nueva sentencia a la propia Corte, o muchas veces lo que hace es admitir el recurso extraordinario y ordenar al Tribunal Superior de la Causa, al que dictó la sentencia que está revisando, cómo lo tiene que hacer. Ahí es indiscutible. Yo voy a hacer un footnote. A veces es discutible, porque muchas veces pasa que cuando ese Tribunal Superior de la Causa recibe la sentencia corregida, ¿qué hace? Una sentencia como se le ocurre, no como la Corte dijo que lo hiciera. Entonces, ¿qué hago en ese supuesto? Que tengo una obligatoriedad indiscutida, ¿eh? Está resolviendo como tribunal de cierre en un mismo expediente, no en un caso futuro similar. ¿Qué tengo que hacer? Ir de vuelta por recurso extraordinario. Una de las pautas de procedencia del recurso extraordinario es por apartamiento del seguimiento del precedente fijado por la Corte. Esto generalmente no se sabe o no se ve. Y cuando viene la segunda sentencia ni les quiero contar cómo viene, porque en realidad yo estoy diciendo, ven que hay obligatoriedad de precedente, estoy diciendo que no están respetando un precedente, ni siquiera en el mismo caso. Ni siquiera en el mismo caso. Esta es indiscutida y aún así tiene esta variante. Cuando pase esto tienen que presentar un segundo recurso extraordinario. Y el argumento del segundo recurso extraordinario tiene que ser: no cumplieron la sentencia que dictó la Corte en este mismo caso. Y abajo ponen: sí, pasó esto. Pasó esto. Pasa mucho. No voy a decir en qué provincia, pero pasa mucho. Donde hay más discusión es cuando esa obligatoriedad no es para el mismo caso, sino que viene dada por un caso anterior. Y entonces ahí tenemos cómo apareció esta práctica de obligatoriedad de seguimiento vertical en la Corte Argentina. Quiero ver la hora. Habíamos quedado en que cortábamos a las 6. ¿Les parece que cortemos antes que yo empiece a hacer el origen de...? ¿Quieren? Es muy peligroso que me digan como quieran, porque yo tengo tendencia a seguir hablando. Pero si les parece, bueno, antes de cortar, ¿dudas, inquietudes sobre las definiciones básicas, sobre el dossier de definiciones que di? Bueno, si les parece, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos empezamos la segunda parte, que es cómo se desarrolló esta práctica y cómo se juega este juego de la obligatoriedad del precedente en el sistema argentino. Si ustedes lo unen con lo que hablamos en la primera parte de la reunión de hoy, cuando hablo de materias constitucionales tiene que ver con esa custodia de la supremacía federal que ejerce la Corte Suprema cuando dicta la última palabra en materia de interpretación constitucional. Y en ese precedente Santín del año 48, la Corte considera que el apartamiento por parte de los tribunales inferiores implica el desconocimiento de la superior autoridad de la que está institucionalmente investida la Corte Suprema. Esto que parece muy del siglo XX, siglo pasado, lo vamos a ver más adelante, lo repite la Corte hace pocos años, hace 2 años, cuando habla de la obligatoriedad del precedente en materia de derecho común. Acuérdense que acá no estoy hablando en materia de derecho común, en el caso Farina.
sobre la interpretación de la prescripción penal. Habla de la autoridad, no lo hace de una manera tan barroca como en este caso, pero habla de la autoridad institucional de la Corte. En Santín, la Corte dijo que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema tiene por disposición de esa Constitución y de la correspondiente ley reglamentaria autoridad definitiva para la justicia de toda la República. Y por ende, el apartamiento de la doctrina legal, ya sentada por la Corte, mencionándola pero sin controvertir sus fundamentos, importa un desconocimiento deliberado de dicha autoridad. Vieron que dice, mencionando la doctrina anterior pero sin controvertir los argumentos. ¿Qué hacían algunos tribunales inferiores? Decían que había precedente, pero no justificaban por qué se apartaban. Muchas veces ese apartamiento, como les conté, era pues yo opino distinto. Yo soy otro tribunal y opino distinto. Bueno, en Santín, en 1948, la Corte va delineando esta doctrina diciendo esa es una argumentación insuficiente. Y vuelvo a lo que dije al principio. Acuérdense que los jueces tienen que fundar la sentencia sobre la base de esas dos justificaciones, la interna y la externa. Y recordemos que cuando hay un defecto en la fundamentación de la sentencia, esa sentencia puede ser revisada. Básicamente, esa sentencia puede ser arbitraria por un defecto en la fundamentación. Y acuérdense que, si bien es una doctrina creada por la Corte, la doctrina de la sentencia arbitraria, aparece por primera vez en 1909 y de manera más nítida también en la década del 40, cuando ¿qué era lo que pasaba? Las sentencias tenían defectos en los fundamentos y eso afectaba el debido proceso, en términos genéricos. El debido proceso, y también me gusta aclararlo de esta manera, si yo no conozco los fundamentos de una sentencia, yo no los voy a poder rebatir, o va a ser bastante difícil que yo lo apele. Entonces también es el derecho a ser oído y el derecho a acceder a una revisión de esa sentencia. Muy bien. En la década del 50, acuérdense que en el 48 fija esta regla tan fuerte en Santín, y en la década del 50 la Corte comenzó a atenuar un poco la regla fijada en el precedente Santín, pero no la descartó completamente, sino solamente la usaba cuando estaba frente a sentencias arbitrarias, es decir, sentencias que tenían defecto de fundamentación, sacaba la carta de la obligatoriedad del precedente. Dentro de este periodo temporal, desde 1948 hasta 1985, sigue la regla de la obligatoriedad, pero la van atenuando. Piensen ustedes en el correlato de las diferentes modificaciones institucionales en Argentina, que hay un reflejo en cómo se atenúa o cómo se acentúa la obligatoriedad del precedente en función de nuestras, podríamos decirles, desavenencias institucionales y golpes de Estado en el medio. Hasta que, cuando recuperamos la democracia en 1983, a 2 años de recuperar la democracia, llega un caso a la Corte que lo resuelve el 4 de julio de 1985, que es el caso o el precedente donde la Corte fija la doctrina actual vigente sobre obligatoriedad del precedente. Ese precedente se llama Cerámica San Lorenzo. ¿Qué hizo la Corte en Cerámica San Lorenzo? Desarrolló la idea de la obligatoriedad del precedente, estableciendo estándares o formas de implementación en el sistema argentino. Yo voy a desarrollar cómo la Corte lo argumenta y lo estructura en ese caso, y lo que sí quiero dejar sentada es que esta es la doctrina actual vigente sobre obligatoriedad del precedente desarrollada por la Corte Argentina y mantenida y sostenida en todos los precedentes que va dictando en fecha posterior y en todos los casos que resuelve cotidianamente. Dije que en Cerámica San Lorenzo, en 1985, la Corte consagra la tesis afirmativa de obligatoriedad de los precedentes y lo hace partiendo de una presunción iuris tantum, es decir, que yo tengo que demostrar que ese precedente no me obliga. Acuérdense que cuando demuestro que el precedente no me obliga, estoy haciendo el distingo del que hablamos antes, no estoy diciendo no me gusta o yo pienso distinto. Esta presunción iuris tantum de la obligatoriedad se resume en los siguientes postulados que voy a enunciar. El primero es algo que ya sabemos. Las sentencias de la Corte solo deciden en los procesos concretos que les son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos. Esto ya lo sabemos porque
porque así funciona nuestro sistema legal. La Corte resuelve en el ejercicio de su competencia casos, conflictos que traen las partes, y lo que las pretensiones de las partes, las pretensiones de las partes fijan el contorno de lo que tiene que resolver un tribunal. Y ya sabemos que la Corte, como otro tribunal, tiene que resolver eso. Entonces, primer postulado, las sentencias de la Corte solo deciden de los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos. Segundo postulado, empieza con la gran palabrita pero los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones aquellas. ¿Quiénes son aquellas? Las sentencias de la Corte. Por ende, tercer postulado, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de la jurisprudencia de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia. La regla que fija el seguimiento del precedente de la Corte en un precedente propio es: si bien es cierto que no hay una obligación legal y que mi obligatoriedad se circunscribe al caso, si hay un caso similar anterior resuelto por la Corte Suprema, los tribunales inferiores, cuando resuelven el caso presente, no pueden hacer como si no existiera ese precedente, sino que tienen que hacer el distingo entre ese precedente y el caso que tienen que resolver. Y tienen que demostrar por qué ese precedente no se aplica al caso presente. Y si no lo hacen, esa sentencia tiene un defecto de fundamentación normativa. Y cuando está diciendo que tiene un defecto de fundamentación, está diciendo: voy a calificar a esa sentencia como arbitraria. Y si voy a calificar a esa sentencia como arbitraria, quiere decir las partes pueden apelar, como les dije anteriormente, por apartamiento injustificado del precedente. Es una regla de obligatoriedad atenuada. La Corte, cuando desarrolla esta doctrina, lo toma casi como una obligación moral. Muchos doctrinarios vieron que les gusta mucho usar la palabra moral. A mí no me gusta nada porque es una de las más ambiguas de nuestra terminología jurídica. En realidad usan la terminología de obligatoriedad moral también para bajarle el precio a la obligatoriedad del precedente, pero aún así, aún cuando es una obligatoriedad atenuada, es decir, que me tienen que demostrar que el precedente es distinto y lo tienen que justificar, yo creo que es una regla bastante estricta. Sobre todo porque está dirigida a qué cosa, a lo que nos tiene que importar, que es que los jueces tienen que dar razones públicas cuando fundamentan sus sentencias y no razones privadas. Y es una regla que también apunta a preservar la supremacía federal sobre el orden provincial. Si los tribunales de todo el país tienen que resolver cuestiones federales, porque la Constitución tiene esa característica de ser una norma federal, los tribunales inferiores en el orden nacional y los tribunales provinciales no pueden resolver casos como si no existieran los precedentes de la Corte, porque esta noción de obligatoriedad del precedente vertical tiene que ver con el sistema federal. Yo sé que es duro escucharlo, pero así se juega este juego, no se juega de otra manera. Los abogados y las abogadas, y los jueces también obviamente, estamos entrenados en la Facultad de Derecho para conocer las reglas del juego. Ese juego se llama Derecho. Y se juega con reglas. Cuando no se juega con reglas estamos en problemas. Cuando no se juega con reglas yo no sé cómo apelo. Cuando no se juega con reglas nadie puede predecir una decisión futura sobre un caso igual. Yo sé que esto pasa muchas veces. Y pasa porque no se sigue la regla del precedente. ¿Y por qué no se sigue la regla del precedente? Porque es incómoda. Funciona casi como una garantía. No sé si lo logran advertir. Si yo me desato de la regla del precedente, ¿se acuerdan la metáfora de Ulises y las sirenas que se usa mucho para explicar los límites en el derecho constitucional? Además de hacerle el homenaje a Joyce a 200 años de su muerte que se cumplieron este año. Si yo no razono con precedentes, si no tomo en cuenta la obligatoriedad del precedente y si no tomo en cuenta esta regla que estableció la Corte no la estableció en forma gratuita en Cerámica San Lorenzo. Vieron que la hizo de una manera muy cuidadosa. A mí me hubiera gustado que fuera un poco más rotunda, pero la hizo de una manera muy cuidadosa. Y la hace básicamente porque nosotros estamos seteados para sentirnos más libres cuando no hay una ley que me obligue a hacer algo. Y como no hay una ley que me obligue a seguir el precedente, muchos tribunales inferiores dicen: yo no tengo una obligación. Entonces la Corte tuvo que explicar esta obligación que surge del derecho como práctica social, o de lo que a mí me
gusta decir, es cómo ejercemos y desarrollamos la toma de decisiones judiciales y la argumentación judicial. Por algo lo hacemos, y lo hacemos porque forma parte de nuestro razonamiento típico, nuestro razonamiento propio cuando tratamos de buscar soluciones análogas a casos futuros. Esta regla que fijó la Corte de Cerámica San Lorenzo tiene algunos problemas. El primer problema es reactivo. Cuando una Corte Suprema le dice a los tribunales inferiores, y también le está hablando a las Cortes provinciales, ustedes tienen que seguir mis precedentes, la primera reacción es: yo soy tan juez como vos. Es casi de terapia eso, yo soy igual que vos. Y yo no soy terapeuta, no voy a hacer intrusismo profesional, soy abogada y me dedico al derecho constitucional y me dedico al litigio constitucional en la Corte, y la respuesta que puedo ensayar con esta disciplina que ejerzo es: no sos igual, porque tenés una autoridad diferente y porque tenés competencias distintas, y básicamente porque no sos el tribunal de cierre. Alguien tiene que ser el tribunal de cierre, y ese alguien lo elige la Constitución, y contra eso, salvo que haya cambio constitucional, no puedo hacer otra cosa. Alguien tiene que custodiar la supremacía federal sobre el orden provincial, alguien lo tiene que hacer. ¿Se acuerdan que el artículo 31 nos trae dos reglas? Nos trae la primera regla de la supremacía pura y simple, que nos trae también el orden de las fuentes dentro de nuestro derecho, el orden jerárquico de normas y el orden jerárquico de fuentes. Ya sé que a partir de 1994 lo combinamos con el 75, inciso 22, pero hoy me quiero quedar un ratito en el 31. Y en la segunda parte del 31 aparece la supremacía del orden federal sobre el orden provincial. Y cuando yo hablo de supremacía, hablo de una noción que también es muy fuerte, que es la de subordinación. Es muy castrense, es muy fuerte. Y para los espíritus libres, que se creen que son iguales, siempre, fuera de las competencias, genera escozor. Bueno, tiene que haber subordinación de esos sistemas, porque si no, no funciona el sistema federal. Si yo no establezco que además de que haya una obligación vinculada por el orden en el que organizo las fuentes del derecho, el orden jerárquico en el que abro las fuentes del derecho, alguien tiene que custodiar que ese orden no sea subvertido. Alguien tiene que establecer un mecanismo de protección frente a ese dogma, porque la supremacía es un dogma. Y ese mecanismo de protección, el más obvio, es el control de constitucionalidad, que viene la clase que viene, y la herramienta, la cajita de herramientas del control de constitucionalidad, dentro de esa caja de herramientas está el recurso extraordinario, y está esta función de la Corte casatoria del derecho federal, de decir que es derecho federal y tener la última palabra. Y si no tiene la regla de obligatoriedad del precedente, no hay juego que valga, no hay supremacía que valga. Si cada tribunal inferior, porque es un tribunal y porque ejerce sus funciones jurisdiccionales y porque no hay un orden jerárquico entre jueces, que es mentira, porque cuando vimos la regla de alzada sabemos que me van a revisar las sentencias, se desata de esa regla, entonces lo que está en riesgo es la supremacía federal sobre el orden provincial. Lo que está en riesgo es una implementación de una regla constitucional. Entonces entienden por qué, si bien es una práctica social que en definitiva tiene raíces en la estructura que organiza la Constitución, en el diagrama que nos brinda la Constitución cuando nos fija la pauta de por qué y para qué la Constitución es suprema y por qué y para qué, además, el orden federal está por arriba del orden provincial, con esas reglas constitucionales. Vuelvo a la tesis entonces, ahora le estamos subiendo el precio a la tesis. Pero por eso es casi deferente cuando dice hay una presunción iuris tantum, pero se vuelve muy rígida la Corte cuando dice cualquier argumento no me podés ofrecer para apartarte del precedente. Y acá viene el primer problema de implementación. Muchos abogados y abogadas, miembros del Poder Judicial, no están entrenados en la práctica del precedente. Están entrenados como se puede. Pero viene ese mito, ese primer gran mito que dije yo al principio. Esto es un sistema de civil, acá no hay precedente obligatorio. ¿Por qué voy a seguir el precedente obligatorio? O ¿por qué voy a seguir el precedente obligatorio cuando no me gusta? Sería lo más honesto para decir. Bueno, precisamente porque lo tenés que seguir cuando no te gusta. Porque lo que te gusta o que no te gusta no forma parte de la decisión judicial. Lo que te gusta o no te gusta forma parte de tus preferencias personales, de tus
paper futuro, diría yo. Pero que podés desarrollarlo en un paper, no en una decisión judicial. Porque en realidad vos ahí corres el riesgo también de sustituir la decisión legislativa y la eventualidad de inconstitucionalidad de esa decisión legislativa por una preferencia personal. Y no estás habilitado jurisdiccionalmente para hacer eso. ¿Ven el precedente como límite, el precedente como corset? Bueno, con esta regla de Cerámica San Lorenzo de la obligación de llevar adelante la práctica del distingo que tienen los precedentes, no es que, genial, ahora seguimos esta regla, qué suerte que la aclararon, dónde hay que firmar. No, hasta el día de hoy esto es muy resistido. La Corte fue un paso más. Unos años después empezó a recibir casos en donde había diferencias interpretativas muy notables sobre normas vinculadas a los códigos de fondo. Estos casos siempre tienen que ver con prescripción. ¿Vieron cuando interpretamos que hay muchísimos casos en la Corte que llegan referidos a las prescripciones que aparecen en el hoy Código Civil y Comercial unificado, en el viejo, el 4023, ¿se acuerdan? El viejo Código Civil. ¿Por qué tenemos esta particularidad en el sistema argentino? Tenemos códigos de fondo que son derecho común no federal, que los dicta un único órgano, que es el Congreso Federal, y que lo aplican los jueces locales. Tenemos códigos de procedimiento locales, elige tu propia aventura con el código de procedimiento, y después tenemos derecho federal. Tenemos un combo particular. En los sistemas federales en los que se inspiró nuestra Constitución, el sistema federal norteamericano, no hay un derecho común unificado, hay un derecho común disperso. Alberti lo hizo conociéndonos. Si dejaba un derecho común disperso, explica él, si lo hacía de una manera bastante visionaria, iba a ser muy difícil que existiera una federación, iba a ser muy difícil que existiera una cohesión. Yo creo que a juzgar por los precedentes que tiene que resolver la Corte en materia de derecho común no federal, creo que no se equivocó. Bueno, esto aparece de una manera muy nítida cuando llegan los casos sobre prescripción, sobre cómo interpreto la prescripción. Y aparece nítidamente cuando la Corte fija alguna pauta sobre cómo interpretar prescripción penal, prescripción civil, prescripción comercial, y los tribunales inferiores, los tribunales provinciales particularmente, las Cortes provinciales resuelven como si ese precedente no existiera. O diciendo que no comparten, algunos dicen hasta esto, yo no comparto la interpretación de la Corte Federal. Cuando hay obligatoriedad de precedente, podés decir yo no comparto la interpretación de la Corte Federal, pero te va a faltar algo. Tenés que decir cuáles son los fundamentos legales de peso por los cuales distinguís un precedente del otro. Y si no lo podés distinguir, podés decir yo no comparto la interpretación de la Corte Federal, pero tenés que resolver porque ese precedente te obliga. Bueno, esto último cuesta saber. En el caso de Encinas, la Corte entonces fue un pasito más. Y ahí habló sobre la obligatoriedad de precedente en materia común, que esta es la parte más ríspida de la... Si lo otro era difícil, esto es súper difícil de la obligatoriedad de precedente. En Encinas la Corte dijo: la Corte se expidió en un punto no federal para contribuir al desarrollo del derecho en la materia y con el propósito de afianzar la seguridad jurídica a fin de poner un necesario quietus en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas, como surge de los numerosos pronunciamientos del fuero laboral. Aquí estaba interpretando normas laborales. Eso lo fija en Encinas y unos años después, como esta regla, vieron que estaba armada de una manera muy particular, la proyección de la obligatoriedad del precedente en materia no federal es mucho más complicada de hacer, porque también acuérdense que la Corte en principio no revisa materia no federal. Entonces tiene que fijarse que ese apartamiento vinculado con materia no federal también tenga un reflejo federal. Son los casos que llegan cuando existe cuestión federal. Tiene que haber una pata federal en ese conflicto que tengo que resolver. En lo que respecta a la aplicación e interpretación del derecho local, la Corte, en el precedente Loparro, dictado unos años después, estableció una regla bastante limitativa de la obligatoriedad de los precedentes. Y ahí dijo que los precedentes de esta Corte carecen de fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales en materia de derecho público local, derecho común, derecho procesal, como una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado por la Constitución Nacional.
Esta pauta no voy a decir que no está vigente totalmente, sino que cuando estamos hablando de obligatoriedad del precedente en materia no federal, es decir, en materia de derecho común, la Corte sigue la senda del precedente Encinas que manifesté anteriormente, cuando ese apartamiento del derecho común tenga un reflejo en desconocer la autoridad institucional de la Corte o desconocer precedentes anteriores que establecen una uniformidad en la interpretación. Y esto lo hace en materia de prescripción, en materia penal, en un precedente que dictó hace 2 años que se llama Farina. Y la Corte vuelve a usar el mismo argumento. Había diferentes interpretaciones sobre la prescripción en materia penal. Si yo estoy hablando de prescripción en materia penal, estoy hablando también de una pauta que tiene que ver con las obligaciones internacionales que contrae la Argentina a partir de la suscripción de una serie de tratados internacionales que, entre otras pautas, la Convención Americana habla del plazo razonable para resolver los conflictos. La prescripción, cuando aparecen los problemas de prescripción, es porque hay una violación del plazo razonable. Ya lo sabemos. Entonces, y ahí tenemos 2 cosas. La potencial responsabilidad internacional de Argentina por violación del plazo razonable y una interpretación muy dispersa y zigzagueante en materia local sobre qué es prescripción y qué no lo es. Y entonces, cuando además esa interpretación de ser dispersa pone en riesgo la responsabilidad internacional, en el caso Farina, la Corte dice apartarse de los precedentes que yo ya había fijado en materia de prescripción, en este caso sobre una interpretación de un artículo del Código Penal, desafía mi autoridad institucional como tribunal de cierre. Este caso es muy discutido con los penalistas porque es una especie de corte muy fuerte que hace la Corte Suprema sobre qué se puede interpretar y qué no se puede interpretar en materia común, pero a mí me parece que la forma más inteligente de entenderlo es combinar la potencial responsabilidad del Estado por violación del plazo razonable y la dispersión de interpretación en materia de prescripción penal, que no necesito explicar la gravedad que ello trae en la cotidianidad. Sí. Una pregunta. Cuando la sentencia de la Corte, por ejemplo, en mayo del año pasado, no me acuerdo de la pauta, Sí. dice, toma como pauta orientativa. ¿Eso se puede? ¿Cómo se hace para hacer un precedente? Porque este es un caso que es de daño y prescripción, donde hay, como el caso de prescripción, en todos los tribunales de provincia, de todo el país, distintos criterios a la hora de fijar los montos de las indemnizaciones de muertes y lesiones. No me acuerdo. Entonces, Estamos todos pensando en el nombre. Pero no importa. No decimos el nombre, pero decimos el caso y te entendimos. claro, es un gran perjuicio. Y ahí aprovecha la Corte para tomar y decirte, bajar línea a los tribunales para decir, tomen como pauta orientativa a la hora de fijar los montos de condena la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque en todos los tribunales los jueces usan distintas fórmulas para fijar. Entonces, una muerte podría valer 2 millones o 10 millones sin ninguna pauta. Entonces, la Corte dice, tomen como pauta orientativa la ley de riesgo de trabajo. Esto se toma como precedente. ¿Cómo se hace para tomar como pauta? Claro, ¿cómo hago yo para saber que aparto de ese precedente si no tomo la ley de riesgo de trabajo? Está muy bien la pregunta. Él la va a completar seguro y ahí contesta los 2. No es un precedente, es una pauta orientativa. Lo que dice la Corte, que es rico, como citaron ahí, es que el baremo, no la ley de riesgo de trabajo, el baremo de la ley de riesgo de trabajo. Repetime el nombre del caso. Sí. Es el preferido en el universo de tablas tabulatorias de capacidades. El baremo de la ley y no el baremo civil, ¿cómo se llama el baremo civil? No me acuerdo. Altuve o algo así se llama ese, sí. El baremo de la ley de riesgo de trabajo. Sí. Es para mí no ideológico pesado, la Corte de todo lo que hay, esto es lo mejor y sería bueno que se prefiera, pero no es un precedente. Bueno, ahora claro. Voy a empezar por el final.
llevo casos de ART a la orden. Así que, los casos de baremo, nunca pensé que iba a hablar de ART, pero bueno. Los casos de baremo son los casos más difíciles para fijar un precedente, porque en los casos de baremo la Corte tiene que revisar algo que habitualmente no es de su competencia, que es prueba. El baremo es si se aplica o no uno u otro baremo, o si el perito aplicó el porcentaje que dice el baremo, más o menos. O si la sentencia, el juez decide yo soy el que fija el baremo e interpreto el baremo que sea, o jueces que dicen esa indemnización que fija la ley de riesgo de trabajo es poco, entonces yo fijo otra. Volviendo a los casos de baremo, son más difíciles porque implica que va a revisar hecho y prueba. Si va a revisar hechos y prueba, y sobre todo prueba, las pautas interpretativas que va a fijar son, podría decir que son precedentes más chiquitos, que vos los vas a poder proyectar para casos idénticos donde hubiera ocurrido lo mismo. Dice pauta interpretativa, ¿cómo dijeron? Orientativa, ¿no? Pauta orientativa, porque está haciendo dos cosas. Voy a hacer de exégeta de la muerte. Está haciendo dos cosas. Está diciendo, traten de no seguir con esto, porque no es muy constitucional que digamos. Deberían uniformar en el sentido de que haya una reparación debida del daño, que es en definitiva la finalidad del baremo. Y acuérdense que el baremo lo fija el legislador. Para yo declarar la inconstitucionalidad de ese baremo, porque no hay una reparación debida del daño que genera ese proceso donde lo estoy reclamando, yo no puedo sustituir al legislador porque me parezca mal. Entonces en baremo son precedentes, yo podría decir que son mini precedentes, es una categoría que acabo de inventar, son mini precedentes, pero ahí hay un gen del precedente, te está diciendo, mirá esta pauta que te estoy fijando, porque de lo que hay es lo mejor, es lo más válido, es lo más protector, es lo que tiene menos potencialidad de ser inconstitucional o de agravar el daño. Y de hecho también hay uno, no es el ESMA donde dice que los extremos trabajo Ahora voy a esos. debe aplicar. Ahí hay dos que son míos, pero ¿El ESMA es tuyo? no, ahora voy, sí, y le des más posterior. Bueno, quiero dividir dos cosas. Entonces, esto es un precedente en acción, está bueno hacer esto. Entonces, ven que yo estoy construyendo una pauta interpretativa sobre un tema donde voy a tener diferentes soluciones porque necesariamente me tengo que fijar cuál es el daño que tuvo, cuál es el porcentaje y si ese daño está cubierto en el baremo y cuál es el porcentaje que se aplicó. Entonces la Corte va a abrir algo que habitualmente no abre. Lo que yo creo es que trata de fijar una unificación, porque no puede ser que en Jujuy una muerte cueste 2 millones y en la Patagonia... Pero ¿sabés por qué no puede ser? Pero está bien lo que estás diciendo. Pero ¿sabés por qué no puede ser? No puede ser eso, porque el que fija, lamentablemente, te lo voy a decir de una manera brutal, cuánto vale una pierna, un brazo o una muerte, es el legislador, no son los jueces. Los jueces tienen que aplicar el baremo que aplicó el legislador, tienen que traer el baremo del legislador al caso concreto. Y solamente cuando ese baremo sea evidentemente inconstitucional, porque no establezca una reparación debida, puede decir es inconstitucional y tiene que decir por qué. Pero el juez no puede sustituir ese baremo en cada caso, porque en definitiva lo que está haciendo es construyendo un baremo paralelo con la inseguridad que vos marcaste muy bien. Yo no puedo saber cuánto reclamo cuando reclamo daños y perjuicios. Y como ART, se me va la previsión que tengo que hacer para asegurar. Destruyo el sistema que es el origen propio del sistema de riesgo de trabajo. Tengo que tener alguna previsión sobre cuánto voy a tener que pagar para armar, estoy explicando riesgo de trabajo y me es una locura, la previsión de las primas, lo que voy a cobrar, las reservas que tengo que tener y cuánto voy a pagar. esa de la RT es el daño. Pero son las dos cosas, porque si no hay sistema que te pague, la demanda es una novela mala, porque tiene un final malo, que nadie te paga. Es odioso también lo que estoy diciendo, pero son las dos cosas. Y cuando la Corte dice esas cosas, está pensando en el sistema integral de reparación.
Está pensando en cuántos casos van a seguir viniendo, que yo voy a revisar cuando los jueces se apartaron del baremo y sustituyeron el baremo por lo que se les ocurría, y cuántos no llegan y cobraron antes, y cuando viene a cobrar ya no está la prima que habían hecho para él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en eso está pensando. Lo dice así suavecito porque está resolviendo caso a caso, obvio, caso a caso. ¿Cómo hacemos para fijar una regla genérica de baremo? La regla genérica de baremo es, salvo un apartamento que genere una disminución sustantiva en la reparación sin fundamento, yo tengo que estar a los parámetros que fije el baremo. En otros casos de ART, pasaba, por ejemplo, en el año 2016 dicta el precedente Expósito, que es el que establece la forma del cálculo la aplicación temporal de la... Exacto, la aplicación temporal en materia del reconocimiento de los intereses o no. Y lo que pasaba es que había una aplicación inconstitucional de ese cálculo de intereses. Y la Corte de Expósito fija la regla de cómo debe hacerse ese cálculo. Y es un precedente en toda regla. Esta es la interpretación que tengo que formular sobre ese cálculo en particular. Que tiene muy claro ese precedente. Sí, es un caso más fácil. No, pero por eso dice la distinción. En Expósito no tiene que ir a abrir la pericia médica. En Expósito tiene que aplicar irretroactividad de la ley, que es un principio constitucional. En baremo tiene que ir a abrir la pericia médica. Está aplicando un principio constitucional, que es la reparación integral. Y la pauta legislativa que tengo que seguir son las dos cosas que tiene que hacer. Exactamente. Y en Ponza hace. Claro, pero este fallo, Esta no es una conferencia de para el que enganchamos. No, pero en este de Pero está bueno porque ahí tenés precedentes del sistema de RT. Y no estaba preparado, que quede mostrado. En este de Gripo va más allá de la RT, no fija para el laboral, o sea, es civil. Entonces dice, bueno, porque vos tenés el baremo civil, tenés el no me acuerdo los nombres. Pero más allá del baremo, sí. más allá del baremo, yo entiendo que apela a la Corte a la fórmula que utilizan para calcular el monto de cotero. Entonces no se mete la Corte, digamos, porque tiene que abrir la prueba, abrir el baremo y todo, sino unifiquen el método, cómo van a hacer el cálculo. Claro, pero yo te entiendo, pero ¿cómo llegan los casos? Eso, bueno, pero no importa, pero ¿cómo llegan? Más allá de la particularidad del caso, lo reconduzco de esta manera. Después lo voy a leer, porque ese caso no lo leí y me va a quedar la intriga de cómo era. Pero más allá de eso, lo importante es cómo llegan. Ese caso llega por recurso extraordinario. Llega por recurso extraordinario quiere decir que tiene que haber una cuestión federal. Es decir, que tiene que haber una de las cuestiones federales del artículo 14. O tiene que ser arbitrario. Generalmente los casos de baremo vienen por arbitrariedad y hay cuestión federal porque hay apartamiento de la obligación de la ley que tenés que aplicar. No me cabe la menor duda. Por eso tengo más curiosidad en ir a buscarlo. Entonces, llega con ese problema que tiene que resolver la Corte. Para resolver arbitrariedad es una cuestión de prueba, porque tengo que ver qué tabularon para ver si se apartaron o no, para ver cómo es ese baremo, tiene que ir a mirar la prueba. Y en esos casos la Corte abre pocos casos. ¿Y por qué abre pocos casos? Porque es lógico, porque tiene que ser un caso aberrante. Por supuesto, y está muy bien que lo haga. ¿Cómo no lo va a elegir? Porque lo va a elegir porque va a construir un precedente. Que cierra perfecto, ¿no? Tiene que construir un precedente, tiene que construir una regla que se pueda proyectar para casos futuros. Entonces, va a dar el caso de la aguja en el pajar, no le sirve, lo va a resolver como cualquier otro caso. Pero para fijar una pauta orientativa, que en definitiva es uno de los sinónimos de precedente suave, tiene que fijarse cómo lo va a proyectar. Entonces, como lo hizo con Expósito y los que vinieron después de Expósito, como lo hizo con el caso que ustedes me denominan, me hablan de baremo el más reciente, y como lo hizo con Pogonza y con los otros, donde fue delineando después de muchos años de litigios donde no llegaban los casos de baremo y finalmente llegaron, es porque advirtió que había una necesidad de fijar una pauta interpretativa porque la dispersión de interpretación sin fundamento válido generaba no solamente inseguridad jurídica de cuánto vale
una muerte, una pierna o un brazo, sino pone en riesgo el sistema. Tiene que mirar las dos cosas, porque después le van a llegar los casos, ¿por qué? Porque no cobré. Es difícil que llegue por recurso extraordinario, ¿no? Pero supongamos que llegase eso. Entonces, eso se llama consecuencialismo. Como yo tengo que medir las consecuencias de las sentencias, estoy dando muchos conceptos juntos hoy. Medir las consecuencias de las sentencias que dicto. Y también tiene que ver con el precedente. El precedente también te sirve para medir las consecuencias de las sentencias que dictas. Con el precedente los jueces trabajan para sí mismos también, pero trabajan para construir estas interpretaciones hacia el futuro. Esos casos que si yo hablo... Yo creo que nunca pasó esto, que en una charla sobre precedente judicial habláramos de ART, porque uno ART dice esto no llega por recurso extraordinario. De hecho hay como un mito que baremo no llega, que es mentira, por recurso extraordinario. Sí llega, ¿por qué? Porque pasa esto, porque me desato del baremo cuando quiero. Hay un caso que no me voy a acordar el nombre, lo dictó la Corte también en el año 2017, las salas laborales de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, una en particular, fija las indemnizaciones como quiere. No sigue los parámetros que establece la ley y además cuando se aparta de los montos que fija la ley no los declara inconstitucional. Esa es una trampa peligrosa que a veces cometen algunos jueces que dicen en realidad yo no me estoy apartando porque no lo estoy declarando inconstitucional. Cuando vos no aplicás algo que es evidente estás haciendo lo mismo. Y hay un precedente que se llama ITSI de la Corte Suprema que dice estás haciendo lo mismo. Y hay un defecto de fundamentación porque te apartaste en forma injustificada de una ley aplicable en el caso. Ese caso, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero en algún momento mi obsesión va a ser que venga, llegó con una indemnización, yo voy a inventar el número, ¿no? Dice 4,5 millones de pesos. Y en esa sentencia, la Cámara no explicaba cómo llegaba a los 4 millones y pico de pesos. Se apartaba de lo que decía la ley y no decía cómo llegaba ese número. Entonces ahí aparece lo que yo les dije antes. ¿Cómo hago yo para...? Apelo diciendo, si soy la que tiene que pagar, bueno, la ley me establecía ese tope y ese tope es la medición que yo hice para pagar. Y cuando la Corte tiene que revisar ese caso, dictó una sentencia muy fuerte, diciendo, no sabemos cómo llegaron a ese tope. No lo dice por curiosidad, lo dice porque no se puede fijar un tope fuera de la ley sin declararla inconstitucional y ni siquiera explicar la cuenta. Se dan cuenta de la gravedad, ¿no? Y esa sentencia tiene un montón de advertencias sobre no lo sigan haciendo. Yo les prometo, en mi cabeza aparece que se llama Mansilla y aparece una M. Pero, es Mansilla. Es una mujer, sí, viste, vamos juntas y vamos llegando, pero en algún momento va a caer. Mi grado de obsesión es enorme, entonces en algún momento va a caer, pero es una M, es Mansilla, estamos casi seguros. Sí, es una mujer. Bueno, entonces, esto es grave, pero no solamente es grave porque no hay un fundamento que yo pueda rebatir, sino es grave porque si yo no sigo las indemnizaciones, podemos discutir, otro día vengo si quieren, discutimos sobre las indemnizaciones tabuladas. Pero lo que no puedo hacer es pensar que apartarme de las indemnizaciones tabuladas es inocuo. No solamente es contrario a las pautas constitucionales que se tienen que seguir cuando construye una sentencia, sino que también es peligrosísimo. Vos lo dijiste muy bien, no sé cuánto vale, bueno, sí, tampoco sé quién le va a pagar a quién. Entonces, en esos casos, y hay muchos casos de RT últimamente, vieron la Corte en los últimos años tuvo que resolver, ¿por qué? Porque pasaba esto. Pasaba en las provincias y pasa, por ejemplo, en la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, a la que pertenezco. Y hay que superar el escozor de la injusticia. Aquí no es un caso que se abrió porque era injusto en los términos más abiertos posibles, que hubiera esos topes respecto de la reparación. Pero son casos que necesitan una lupa mucho más estricta de la Corte. Y aún así la Corte construye, como hoy inventé, mini precedentes. Hay un precedente que tiene que aparecer ahí. Hay un precedente que tiene que estar. Todos los que litigan en la RT o en similar RT, porque hoy hablamos todos como si estuviéramos hablando de familiares nuestros, todos fuimos diciendo nombres de un precedente. Y porque cuando vas a llevar un caso a la Corte, o cuando ya estás argumentando un caso en primera instancia, vos estás diciendo que hay un precedente de la Corte que ya
Fijo, hay tribunales superiores de provincia que después de que la Corte Argentina, mira, estoy con otro país, la Corte dictó el precedente de Expósito, dijeron, yo el cálculo de intereses lo hago distinto. Y esos casos volvieron a la Corte con un segundo, son los casos que les conté la otra vez, con un segundo recurso extraordinario. Y la Corte dictó sentencias muy fuertes, diciendo cómo te apartás de un precedente en el mismo caso si era obligatorio. Y ese ni siquiera era un precedente para otro caso, en el mismo caso. Entonces, sí, ahí hay la respuesta es sí. Y no te... a ver, en los casos de prescripción sí te lo dice con todas las letras. En los casos de prescripción penal, como dije en Farina, te lo dice con todas las letras. Y te saca la camiseta institucional. Y en los otros te lo está diciendo. Entonces se dan cuenta que reconocieron. Ahí está la práctica de la que yo estoy hablando. Vieron que no vine a decir algo que no era cierto. Es una práctica que aparece. Y apareció en nuestras cabezas. Recién hicimos el ejercicio del precedente sin darnos cuenta. Todos hablamos del precedente si se aplica o no. Ahora, en los casos, me vuelvo a decir lo mismo, donde hay hecho y prueba, ahí son muy chiquititos y ahí es más difícil llegar, y es más difícil que lo abran, porque es muy difícil revisar algo que no forma parte de su competencia. Pero siempre tenés que buscar la pata federal, la pata de que haya un agravio constitucional que coadyuve a ese, por ejemplo, apartamiento de lo que dice el legislador. Sobre todo, yo me juego a que en tu caso nadie había declarado la inconstitucionalidad de eso, se apartaron sin decir absolutamente nada. No dicen nada, se apartan y siguen. Que tiene que ver con eso de que yo soy tan juez como el que recibe, como el que resuelve arriba, ¿vieron? Bueno, quedó respondido. Hicimos un seminario dentro del seminario. Es muy gracioso porque uno nunca sabe a lo que iba a la clase. Yo no sabía que iba a hablar de eso y me dijeron alguna que sabía, así que estuvo bueno. ¿Recapitulamos un poquito? Vamos a probar. Bueno, primera regla, perdón, los estándares sobre obligatoriedad del precedente vertical. Los vimos en Cerámica San Lorenzo. Tengo la obligación de manifestar mi apartamiento. En materia de derecho común tenemos el primero Encinas, tenemos ese retroceso medio extraño en Lopardo y hace 2 años tenemos el Encinas Reloaded, que es Farina, es el derecho común en materia de prescripción y cuando encima puede haber riesgo de incumplimiento del plazo razonable, no puede desatenderse de un precedente anterior, sobre todo cuando hay una dispersión de interpretación jurisprudencial que va en contra de la necesaria protección que tiene que establecerse en este tipo de casos, y eso desafía la autoridad institucional de la Corte como tribunal de cierre. El segundo estándar que complementa Cerámica San Lorenzo se corresponde entonces a los precedentes en materia no federal. Cuando es federal, tenemos Cerámica San Lorenzo. Cuando es no federal, yo les voy a resumir el estándar de la siguiente manera, que recoge estos precedentes del medio que estuvimos hablando. Los fallos de la Corte Suprema son obligatorios para los tribunales inferiores, pero estos pueden apartarse de la doctrina legal emanada de la Corte Federal en las siguientes circunstancias. Cuando la doctrina legal no ha tenido una razonable reiteración y por ende no se encuentra consolidada como tal, noten que todos los que yo dije que había obligación de seguir en materia no federal, la Corte, el argumento que dice es: esto ya lo discutí, esto ya lo dije, y hay una dispersión abajo, pero yo ya lo definí. Cuando ha cambiado la integración del tribunal, eso lo dijo en algún momento, esta es la parte que yo más detesto y es la más complicada, en los últimos años esto no lo dijo más, esto lo dijo hace más de una década y media, más de 15 años. En la última década lo empezó a abandonar, porque es cuando hace su avanzada mayor, es decir, cambia la integración de los jueces, cambia la interpretación. Y el último estándar es cuando han existido discrepancias argumentales en las opiniones de sus miembros, como ser disidencias. Estos dos últimos estándares, cuando cambia la integración del tribunal o cuando hay discrepancias argumentativas y aparecen nítidas en la disidencia, tiene que ver con dos cosas. No hay una regla válida del apartamiento de precedente que ningún tribunal diga: como yo soy un juez nuevo, tengo derecho a reescribir todo. No hay forma. Eso es decir, no hay precedente. Y sin precedente ya sabemos que funcionamos bastante mal.
La segunda, cuando la construcción de la mayoría es, como vos me decías, es una mayoría, vieron que hay fallos que son imposibles, es una mayoría que no es una sinfonía, son todos solistas, y es, ¿cómo busco yo ahí la regla? ¿Cómo busco yo ahí el holding del caso? Es una aguja en un pajar, es muy difícil, son sentencias de construcción muy difíciles. Si yo inventé la categoría de mini precedentes, en donde hay una mayoría muy dispersa y no hay muy nítida, ahí casi no hay precedentes. Ahí resuelvo este caso puntual y ni siquiera me puse muy de acuerdo y lo hice porque tengo la obligación de resolver este caso, pero esta proyección va a ser prácticamente nula. Por una cuestión muy obvia, no hay coincidencia ahí sobre lo que tenían que construir. Cuando ustedes ven que una sentencia todos votan según su voto y los votos son todos diferentes, voy a poner un ejemplo, tal vez de una sentencia que se acuerdan. ¿Se acuerdan de la sentencia dictada en diciembre del año 2000? Siempre es diciembre estos casos. En diciembre del año 2006 el presidente Massa sobre especificación asimétrica. Busquen la mayoría en Massa. Massa son todos mini casos. Casi diría elige tu propia aventura. ¿Por qué? Porque no había una, sí había una mayoría. El dólar libre, en Massa también iba a hablar de especificación asimétrica, no. En Massa la Corte hace una cuenta. ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál era el problema? ¿Me tienen que devolver dólar libre o la cantidad de pesos suficientes para que compre el dólar libre porque mi depósito era en dólares? ¿O es constitucional que me especifiquen en forma asimétrica mi depósito y yo cobre a la paridad que me fija esa especificación asimétrica? La Corte dice, me tienen que devolver, no lo dice nítidamente, no dice me tienen que devolver la misma cantidad de plata, dice me tienen que devolver pesos a la cotización del dólar libre más un interés del 4% anual, más CER, más el coeficiente de estabilización de referencia. Si ustedes hacen toda esa cuenta, era lo que daba el dólar libre. ¿Y qué hizo la Corte primero? Hizo la cuenta, no estaban de acuerdo en cómo iban a argumentar, entonces argumentaron de una manera muy disímil, pero sí se pusieron de acuerdo en la cuenta. Si se pagaba en función de esa cuenta, que el subtexto es esto es dólar libre, el dólar en ese momento no llegaba a 3 pesos, creo que era 2,80 o algo así, 2,80, no, 2,80. Si se llegaba a esa cuenta, no había perjuicio del derecho de propiedad ni inconstitucionalidad alguna. Si se pagaba de esa manera, si no se pagaba de esa manera, sí. ¿Y cómo llegaban a esa conclusión? Ustedes tienen argumentos disímiles. Bueno, y encima tenía una frase muy poética y la Corte. Esta es la decisión final sobre este problema de la especificación. ¿Se acuerdan que los casos de especificación entraron en el 2001 y los termina de definir el 28 de diciembre del año 2006? Este grupo de casos. Entonces, ese es un caso contingente. Yo lo podría proyectar si se me da la misma situación fáctica, pero es muy difícil que yo ahí saque una regla. Ahora, esas no son la habitualidad de los casos. En la habitualidad de los casos yo voy a poder sacar una regla porque el tribunal lo tiene que hacer porque tiene que trabajar para él mismo. Tiene que trabajar para que le sigan su precedente. Y para trabajar también él, porque si ya lo resolvió, todos los casos que vengan similares a Espósito, a Mansilla, que es el que dijimos que se llamaba, y los casos que ustedes elijan, van a bajar igual. Ustedes también funcionan así. Ustedes, ya sea que formen parte del Poder Judicial o sean abogados, ustedes también funcionan de la misma manera. Ustedes, si ven que tienen un caso igual, ya saben cómo se va a resolver. O cuando sale, ¿por qué es tan importante cuando sale un caso de la Corte que me puede servir? Y porque yo lo voy a traer en la argumentación, porque puedo prever el resultado. Y cuando tengo un caso distinto, sé que voy a tener que argumentar distinto o no. Bueno, están haciendo las técnicas de las que hablamos hoy. Bueno, decía, estos dos últimos supuestos del estándar son los más complicados, pero son donde yo ya ahí no tengo un precedente muy nítido. Y es muy probable que eso sea una solución contingente, esa es una solución que haya dictado en ese caso. Y cuando hay tantas discrepancias en las disidencias, o lo que es peor, diferencia de fundamento, ¿vieron? Cuando hay diferencia de fundamento, ahí hay como una banderita roja que me dice esto en cualquier momento puede cambiar. Si viene otro caso que es mejor para armar el precedente, me van a armar un precedente y este va a quedar como un caso cerradito para este caso y no va a tener proyección. Es un trabajo, ¿se dieron cuenta? ¿No? Es un trabajo, hay que leer, hay que analizar, pero si tenés la técnica es mucho más fácil.
Vos detectaste, como dijiste, pauta de seguimiento. Bueno, te está diciendo lo mismo. A veces no usa la palabra precedente, usa casos similares resueltos por esta corte, y cuando está muy enojada sí usa precedente. Pero está diciendo lo mismo. Es como una forma de afianzar esa práctica social. Acuérdense siempre que es una práctica social. Yo estoy segura que si hubiera una... Ahora vamos a ir a la última parte a cuándo se intentó regular esto en Argentina. Si hubiera una norma, la desafiarían igual, ¿no? Pero por lo menos dirían, bueno, pero hay una norma. ¿Sigo? ¿Alguna duda o comentario? Bueno. ¿Cuándo funcionó esto en Argentina? Sí. ¿Qué hora es? Estamos bien, sí. Por favor, sí. Sí, es el que acabo de describir. ¿Querés que lo diga de vuelta? Esas reglas. Y el último precedente que tenés en materia no federal sobre la obligatoriedad de seguimiento de precedentes en materia no federal es Farina. Ese es muy reciente, ese es desde hace 2 años, que son los casos de las prescripciones que les hablaba recién. Acuérdense que es mucho más fuerte en materia federal. En materia no federal tiene estas particularidades. Pero no quiere decir que no esté. Sí está. Bueno, voy a contar brevemente qué pasó cuando esto se intentó regular en Argentina, porque estoy segura que también ustedes deben estar pensando, ¿y por qué en lugar de hacer todo este lío no lo regulamos? Yo tengo que decir que yo soy un poco cuidadosa con el tema de regularlo a través de una norma, porque sé cómo funcionan las cabezas y los sistemas. Va a haber una forma de encontrar un trabajo. Bueno, esto se intentó regular. La primera vez que se intentó regular de una manera muy nítida y que fue norma vigente durante un periodo temporal muy corto fue durante la corta vigencia de la Constitución de 1949. Disponía esa Constitución en el artículo 91 la adopción de la doctrina obligatoriedad del precedente en los términos que ahora les voy a contar. La Corte Suprema conocerá como Tribunal de Casación en la interpretación e inteligencia de los códigos a los que refiere el inciso 11 del artículo 68, que es el actual inciso 75, inciso 2 en los códigos de fondo. La interpretación que la Corte Suprema haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y las leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y los tribunales nacionales y provinciales. Una ley reglamentará el procedimiento para los recursos extraordinarios y de casación para obtener una revisión de la jurisprudencia. Es decir, que no solamente iba a tener el recurso extraordinario por apelación tradicional, sino que también tenía esta función de casación de los códigos de fondo. En el proyecto de reforma a la justicia que estuvo dando vueltas hace unos años, hace 2, que presentó el Poder Ejecutivo, vieron que hay un dictamen y hay muchos dictámenes adentro del dictamen. Bueno, en alguna de las partes de ese dictamen esto volvió. No de la misma manera, pero de otra manera. Cuando se deja sin efecto la Constitución del 49 en 1957, esto desaparece. Con la recuperación de la democracia, en el año 87 se desarrolló el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que lo gira en torno a la idea de Carlos Nino sobre presentar un proyecto sólido sobre reforma constitucional dentro de ese proyecto, y en uno de los capítulos vinculados con Poder Judicial, funcionamiento del Poder Judicial y precedente, en ese proyecto aparecía la obligatoriedad de seguimiento de los fallos de la Corte Suprema, pero únicamente en materia federal. Y así decía que tenía que ser incorporado el artículo 101 bis, que sería después del artículo de competencia de la Corte, y el texto que se había propuesto en ese momento era: las decisiones de la Corte Suprema en materia federal serán obligatorias en cuanto a los principios sentados para decidir casos concretos para todos los tribunales inferiores de la Nación, que es la práctica social que desarrolla la Corte, que es la práctica del precedente, es decir, es ponerlo dentro de una norma lo que hace la Corte. En materia no federal, no, nada. Después hubo obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Federal en materia jubilatoria, no sé si se acuerdan, una ley que tuvo una vigencia corta, que fue la 24463, que el artículo 19 tenía una pauta bastante
particular que decía: la sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema por recurso ordinario. Cualquiera fuera el monto del juicio, los fallos de la Corte Suprema serán de obligatorio seguimiento para los jueces inferiores en las causas análogas. Y una ley posterior a esa ley dejaba a salvo la validez de los recursos interpuestos con arreglo a dicha norma hasta la fecha de la publicación de la presente ley. Cuando se deja sin efecto esa ley, dejaron el derecho en el medio. Pero la idea era que solamente fuera en materia previsional. Desde ese momento en adelante, estaban estos intentos de legislación y la práctica siguió. Los precedentes que obligan siguieron, no es que la Corte resolvía de otra manera. Esto era una especie de refuerzo normativo. Bueno, ¿cuáles son los problemas de implementación? Les cambié el orden del esquema porque como salió esta pregunta, me pareció importante cambiarlo. ¿Cuáles son los problemas de implementación? Esto es todo muy lindo, todo muy serio, todo muy contundente, pero ¿cuáles son los problemas de implementación? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué surgió la pregunta en materia de baremo y en materia de por qué hay problemas de implementación? Porque pese a que yo tenga esa regla de Cerámica San Lorenzo, que yo venga, la explique y diga que es rotunda, ya todos sabemos que eso no se cumple. Bueno, entonces yo voy a ensayar algunas respuestas de por qué tenemos esos problemas de implementación. Si quieren, hago esta referencia y después abrimos a preguntas y debate, que es lo que a mí me interesa mucho escucharlos también a ustedes. El primer problema es que no estamos entrenados para trabajar con precedentes y para razonar a través de precedentes. Así que hoy están haciendo algo muy importante, que es recordar que esto es no solamente es relevante, sino que es útil. Y esto tiene factores muy diversos, que lo vimos en la primera parte. Precedente es algo primero foráneo, es algo del common law, bueno, pero puede ser del civil law, pero nosotros no tenemos una obligación, pero esa obligación no la entiendo, o no puede ser nítida, o bueno, y si el caso está mal, y si el caso es injusto, y si el caso no me gusta, bueno, es la regla del juego. No hay otra respuesta, es la regla del juego. Pero la única forma de que funcione razonar con precedentes es saber cómo se juega el juego de los precedentes. Es tener la parte teórica que vimos al principio. Y además, estudiar los precedentes de la Corte, conocer los precedentes de la Corte. Es decir, es una calle de doble sentido. Tengo que saber las reglas del juego y jugar. Y ver cómo juegan los tribunales ese juego. Es un trabajo enorme, es un trabajo constante. La Corte hace un gran trabajo cuando deja sin efecto sentencias que se apartan de precedentes. Se juega mucho diciendo esta sentencia tiene defecto de fundamentación porque se apartó del precedente sin dar las razones. No voy a repetir cuáles son los fundamentos porque ya los vimos y vieron que se creó, ¿no? Se ve de una manera muy nítida cuál es la materia constitucional atrás de eso. Y yo diría también la materia estructural. Pero como es una práctica, como acá tenemos un común denominador en el ser nacional de tratar de sacarnos los límites los necesarios, es difícil. Hay una idea equivocada de resistir a esta práctica, pero esta práctica aparece. Por más que un tribunal superior de provincia diga yo ese precedente en el ámbito provincial no lo aplico, hay algunas provincias que tienen obligatoriedad del precedente local, es decir, que la Corte local establece su precedente y los tribunales inferiores provinciales tienen que seguirlo. Cuando llega un caso a la Corte Federal que revisa un precedente de la Corte local, esas Cortes locales a veces dicen yo seguí mi precedente, que debe ser como un país aparte, eso. Yo seguí mi precedente, contestan así, yo seguí mi precedente. Yo tengo obligación de seguir mi precedente. Bueno, ahí hay que contestarle, hay una segunda parte en el artículo 31 que dice algo más. Que vos tenés que interpretar el derecho federal y que el Tribunal de Sierra es la Corte Suprema. Y si hay una distinción, tenés que mostrarla, pero no puede ser una distinción valorativa. Bueno, este es el primer gran problema de implementación. No entender para qué sirven los precedentes, no entender que en realidad el razonamiento de precedentes es útil y no entrenarse en el razonamiento de precedentes. Por eso felicito al Colegio de Abogados, que no es porque esté yo acá, sino que es muy importante predicar con esta técnica, que es la que hacemos. El primer problema de implementación, no reconocer lo que hacemos y resistir lo que hacemos, sobre todo desde los tribunales, que es los que más lo resisten. Hay otro problema de implementación
implementación que también viene de parte de los tribunales que llevan adelante los estándares de seguimiento obligatorio de los precedentes. Acá es la Corte mirándose a sí misma. Si la Corte pretende que sigan sus precedentes en sentido vertical, primero, tiene que dar precedentes nítidos, construirlos de manera ordenada, que haya una identificación muy clara de la regla de ese precedente, que no haya dispersión en las argumentaciones como dijimos. Tiene que trabajar también con esa regla, que de hecho lo hace. No tiene que desatarse de la obligación del precedente diciendo somos una integración nueva, pensamos distinto. Es un camino también de doble sentido. Si yo quiero que respeten mi precedente y hace 200 años que trabajo con precedente, bueno, tengo que mostrar por qué. Y el por qué, y ahí viene con la parte que hoy, si vengo otro día se los cuento, que es más conflictivo, que es cuando es horizontal. Cuando es vertical, los tribunales de cierre lo entienden de una manera más nítida. Cuando es horizontal, a veces hay mucha resistencia. Pero el problema es el mismo, que sea vertical o sea horizontal. Es la inseguridad jurídica y la imposibilidad de prever una decisión. Si yo sé que la Corte va cambiando permanentemente su postura, diciendo, como dijo hace muchos años, decía, esta Corte en su nueva integración piensa distinto, piensen en el zigzagueo interpretativo de las diferentes sentencias sobre tenencia para consumo personal de estupefacientes. ¿Se acuerdan? Que terminan en Basterrica y que muchos años después la Corte lo vuelve a reafirmar en Arriola, en el año 2009. Pero tenemos un zigzagueo interpretativo que hace la misma Corte en distinta integración de si esa tenencia para consumo personal estaba amparada por la autonomía personal. Y cuando llega Basterrica, en la Corte establecida a partir del año 83, fija un precedente. Y los tribunales inferiores no seguían ese precedente y seguían llegando los casos de criminalización de la tenencia para mero consumo. Y la Corte, más de 20 años después de ese precedente en Arriola, evalúa si ese precedente tiene que estar vigente y lo indexa. Y dice por qué tiene que estar vigente y lo reafirma. Y critica ese zigzagueo interpretativo. Bueno, ahí hay un trabajo de la Corte hacia adentro. También tiene que mostrar desde adentro y hacia afuera por qué la técnica del precedente tiene que seguir siendo utilizada y por qué es relevante resolver con precedentes. Creo que esas son las dos conclusiones más notorias sobre los problemas de implementación que tiene la obligatoriedad del precedente. La Corte frente a sí misma y la Corte frente a otros tribunales. Frente a otros tribunales la regla tiene que bajar nítida y la Corte tendrá que revisar tantas veces como sea necesario cuando los tribunales inferiores se apartan de precedentes sin tener un fundamento. Y hacia sí misma tiene que construir precedentes de una manera mucho más nítida. Entonces, para dar un broche final a todo este desarrollo bastante extenso creo que dimos sobre por qué es importante razonar con precedentes, creo que básicamente es la mejor técnica que tenemos que depurar y seguir usando porque sirve para poder mantener la seguridad jurídica, poder hacer algo que hacemos los abogados y que también hacen los jueces, que es analizar los casos previendo la posibilidad de éxito o no. Nosotros no llevamos adelante aventuras procesales, porque sí, por muchos motivos. Sobre todo porque las aventuras procesales son muy costosas. Entonces es muy difícil responder una consulta legal si uno dice esto puede salir de cualquier manera. Básicamente porque te quedas sin casos. Básicamente porque nos vamos a convertir en comentaristas de diario del lunes, porque ni siquiera podemos predecir nada. Para los tribunales es importante también porque construyen la forma de la decisión judicial y se trabaja de una manera más ágil, porque si se trabaja con precedente es mucho más sencillo. Y para lo más poético y lo más abierto, que es el respeto de las garantías constitucionales y el orden establecido por la Constitución, porque es la forma más nítida de hacerlo efectivo y posibilitar, por ejemplo, que yo pueda apelar a una sentencia conociendo los fundamentos y pueda saber cuál es la interpretación que esa fuente secundaria del derecho, que es la jurisprudencia, adiciona al sistema jurídico vigente y a la aplicación del derecho en la práctica, que es en definitiva a lo que se dirigen los precedentes. Así que con esto termino y bueno, yo les quiero agradecer mucho por estar acá, compartir esta intensa conversación de
este día y con este tema, que para mí es muy interesante y espero que a ustedes también les haya resultado, más que interesante, les haya resultado útil. Mi objetivo es no solamente hablar de lo que a uno le gusta o hablar de los temas en los que uno investiga o trabaja, yo trabajo en litigio constitucional y hago esto, sino que me parece que, por eso celebro la idea del Colegio de Abogados, es brindarles herramientas de teoría, pero práctica. Es decir, esto tiene un contenido teórico, cuando arranqué, que se los advertí, pero tiene un contenido teórico que inmediatamente va a lo práctico y a lo cotidiano. Y también porque me interesa que la idea que quede es que los precedentes constitucionales no son algo lejano que aparece como el cometa Halley y cuando la Corte tiene ganas, sino que los precedentes constitucionales en definitiva son los que nos ayudan a razonar en los casos que tenemos cotidianamente y aprender cómo razonar el derecho y cómo predecir casos que nos llegan a la consulta o que tenemos que resolver en el caso de los que ejerzan trabajen en el Poder Judicial, resolver casos, pero teniendo en cuenta que los casos iguales se resuelven en casos de forma similar y que en definitiva los precedentes enlazan la interpretación de la ley. Es una forma de enlazar la interpretación de la ley y sobre todo la interpretación constitucional. Así que nuevamente gracias por la invitación, por la idea y por la participación y por las preguntas súper interesantes que hicieron que en una clase netamente de precedente hablara de ART. Gracias a todos.